que va a haber consecuencias después que controlemos o que nos acostumbremos a vivir con el COVID-19. Sí, va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias desde el punto de vista médico. No soy nadie para hablar del tema. Consecuencias de salud, consecuencias de trastornos mentales. Pero va a haber consecuencias de otro índole. Del índole económico, laboral, y de todo lo que hace a la parte económica, que todo el mundo sabe que va a pasar, pero todo el mundo está en la expectativa de ver qué va a pasar. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo del día de hoy, y esto ya lo habíamos comentado anteriormente, en la City, en la ciudad de Sydney, por ejemplo. Usted va a la ciudad de Sydney y está prácticamente vacía. Hay gente que va, que viene, sí, por supuesto, pero ese flujo que había anteriormente no existe más. Por lo menos por ahora. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente era el flujo de los empleados que iban a trabajar a las distintas empresas allí, en medio de la City. ¿Qué pasó con ellos? Están trabajando en casa. El número de gente que concurría a las oficinas, o sea, que usaba transporte público, bueno, bajó abruptamente en muy poco tiempo. ¿Trabajan? Sí, trabajan. Los que quedaron con trabajo, tienen trabajo y lo hacen desde la casa. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Qué piensan? Y los empresarios piensan que están esperando que la cosa se tranquilice. Pero ninguno considera que el 100% de los empleados van a volver a las oficinas. Están hablando de un 50%. Lo que quiere decir que esas empresas van a tener el 50% trabajando en casa, 50% trabajando en la oficina. Lo que quiere decir que se va a reducir el 50% del tráfico de gente que se va a mover yendo de los suburbios, o sea, de los barrios a la City. Quiere decir que los negocios que están en la City establecidos, que tienen cafetería, sanguchería, lugares para almorzar, van a reducir sus ventas en el 50%. Y por supuesto, si usted va a la City y pasa caminando por algún lado, ve algo que le gusta, entra y quizás lo compra. Pero va a haber 50% menos de personas que van a pasar por frente a ese negocio y ver algo, entonces no se van a sentir entusiasmados a comprar. Lo que quiere decir que la actividad comercial en sí va a tener que cambiar absolutamente toda en su manera de llevarse a cabo. Quiere decir que muchos van a tener que pensar muy bien qué van a hacer en el futuro, porque las grandes oficinas, y bueno, van a tener el 50% del personal, van a tener el 50% de uso de la oficina, van a tener el 50% de uso de los sillones, de los escritorios, de los teléfonos, de las computadoras. Entonces quiere decir que va a haber un cambio realmente sustancial en lo que hace a nuestras vidas. No estoy hablando de las pérdidas de trabajo, que ya es bastante, ya es suficiente y quizás venga más, pero estoy hablando de los que están trabajando, de los que estamos en actividad y tenemos la suerte de tener que ir a trabajar. Claro, siguiendo los riesgos que nos podemos agarrar un contagio. Vamos en transporte público, habrá que ponerse la máscara, como, bueno, yo lo hago personalmente, higienizarse las manos permanentemente, pero las cosas cambian. Ahora, ¿está la sociedad preparada para eso? Porque la sociedad se armó en función de todo aquello que tenemos alrededor y ahora se contrae en función del COVID-19. Tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a prepararnos. Dejemos de pensar en que estamos confinados, encerrados, que no nos dejan salir. La gente en Melbourne todavía está en cuarentena, o sea, en lockdown. Los bordes aquí en Australia están cerrados, los estados están cerrados, no se puede viajar, nadie puede ir a ningún lado, solamente viaje dentro del estado, solamente algunos viajes esenciales se permiten, pasa en todos los países del mundo. Tenemos que comenzar nosotros a prepararnos mentalmente de cómo va a ser ese futuro, que dice cuando todo vuelva a la normalidad. ¿Qué normalidad? Que todo vuelva a la normalidad. A eso que usted conocía no vamos a volver. Incluso porque tenemos que acostumbrarnos a mantener distancia.
que cómo, sí, tenemos que acostumbrarnos. Por supuesto los jóvenes no lo entienden. Hoy pasaba frente a un bar, un restaurante, y había un grupo de 10 chicos, chicas y chicas del colegio, sentados. En una mesa para 4 había como 9. Eso no es lo que se sugiere. Sugiere que se mantenga una distancia. No sé el problema que va a tener el dueño del local, porque si lo descubren los van a multar y las multas son fuertes. Pero ¿y el mantenimiento de la distancia? Aquí en este estado todavía no se ha pedido que use máscara en el transporte público. Se sugiere, se ruega, no se impone. ¿Por qué? Porque hay un montón de consecuencias alrededor de eso como para disponer esa medida restrictiva. Mi punto es, tenemos que comenzar a prepararnos para vivir una vida diferente. Quizás acuérdese de algún film que vio anteriormente con esas cosas que le parecían estrafalarias. Muchos films han sido de avanzada, le puedo asegurar. Que muchos habrán visto un futuro que se transformó en presente. Hay muchos de esos. No quiero ser fatalista en absoluto, no quiero decirle que se base su vida en un film. Le estoy diciendo que aquello que veía hoy está. Como el poder hablar por teléfono a través del reloj, como poder obtener información a través de su reloj. El teléfono móvil que usted tiene en su mano parecía cosa de dibujitos o de películas de ciencia ficción, y sin embargo está y usted lo tiene. Y hace unos cuantos años atrás, y no hablo de muchos, usted ni siquiera pensaba en que existía ese aparato. Comencemos a pensar cómo nos vamos a manejar en el futuro cuando la pandemia esté más o menos controlada. Chao, hasta la próxima.